Juana? Profe, está muteada, seguramente está hablando ¿En y no se serio? dio cuenta. Juana, ¿nos escuchás? Juana, no te estamos escuchando nosotros. Juana, ¿nos escuchás? Porque nosotros no te escuchamos. Vemos tu pantalla, pero no te escuchamos. Ya abro micrófono. Bueno, aguardamos con la paciencia de los elefantes. Acá. ¿Alguno sabe si hay una función en Meet donde diga admitir a todos y que yo no tenga que estar acá con el dedito a cada rato? Mientras Juana abre el micrófono. Dejo de compartir. Juana, ¿me escuchás ahí? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. ¿Pueden ver la pantalla? Y se ve, sí. Bueno, ¿me escuchan bien? Pueden ver la pantalla. No sé por qué no me permitía habilitar el micrófono, así que tuve que salir y volver a entrar nuevamente. Dale, ahora bueno, estamos. Estas son las dificultades que se nos presentan por la virtualidad. Así que. Perfecto, dale. Bueno, arrancamos, chicos. Dale. Bueno, como estuvimos charlando al inicio, hoy vamos a hablar de bioseguridad y vamos a definir la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Son normas requeridas para proteger la salud de los trabajadores del área de la salud de infecciones ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas y también es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgos biológicos que pueden llegar a afectar la salud o la vida de las personas o el medio ambiente. Pero cuando hablamos de bioseguridad, es el conjunto de herramientas que se aplican y tienen por objetivo proteger la salud de la seguridad frente a riesgos biológicos tanto de las personas como del medio ambiente. Tienen objetivos específicos la bioseguridad, que es promover prácticas adecuadas
en los trabajadores de la salud. ¿Y cómo vamos a lograr estos objetivos de los trabajadores? Es fortalecer los conocimientos de normas de la bioseguridad de los diferentes servicios. Ustedes en el ámbito hospitalario van a ver que cada servicio tiene normas específicas según las especificidades que se encuentran en los servicios, ¿verdad? Y esto también va a depender de los protocolos que estén instaurados en los diferentes servicios. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es fortalecer los conocimientos de las normas de bioseguridad y con el fin de reducir y eliminar los accidentes. Tenemos que contribuir con la disminución de enfermedades transmisibles en las personas y de los pacientes. La bioseguridad tiene 3 principios fundamentales, que los principios se basan en la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación. La universalidad son medidas que se deben tomar con todos los pacientes, independientemente si nosotros sabemos o conocemos que este paciente está transitando por una enfermedad infectocontagiosa. Nosotros tenemos que tratar a todos los pacientes de la misma manera, utilizando métodos de barrera para prevenir cualquier enfermedades de transmisión infectocontagiosas y también enfermedades cruzadas que podemos generar nosotros como trabajadores de la salud en un ámbito hospitalario. El otro principio habla del uso de barrera. El uso de barrera es evitar la exposición directa a sangre o otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de elementos adecuados, como por ejemplo los guantes que nosotros utilizamos en pacientes que supuestamente son sanos. Y cuando nosotros ya tenemos un paciente que ya tiene un diagnóstico específico, utilizamos otros métodos de barreras que vamos a ir mencionándolo más adelante. Y los medios de eliminación es uno de los pasos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta como trabajadores de la salud, porque muchas veces suceden los accidentes laborales por no utilizar los medios de eliminación adecuadamente. Cuando hablamos de medios de eliminación, comprende el conjunto de depósitos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales que utilizamos en la atención del paciente son depositados y eliminados sin riesgo. ¿Qué elementos nosotros tenemos que tener sumo cuidado cuando estamos en un ámbito hospitalario o en la práctica clínica? Son los bisturí, cómo lo vamos a depositar, las agujas que utilizamos cuando hacemos algún procedimiento. Tenemos que conocer a dónde se eliminan todos estos materiales punzocortantes, como por ejemplo los descartadores, que los descartadores están compuestos por un material plástico duro y rígido, y también tienen un color específico que es el color rojo, que es el que determina que ahí se desechan los elementos altamente contaminados. Otros elementos de desecho son las bolsas que vamos a observar en el ámbito hospitalario. Las bolsas rojas, en estas se deben colocar todos los materiales que se utilizan biológicos, que tengan contenido de sangre, fluidos corporales, líquidos sanguinolentos y demás. Las bolsas rojas deben estar precintadas y rotuladas para que identifique que se está transportando en esta bolsa, ¿verdad? Cuando hablamos de métodos de barrera, la vamos a clasificar en barreras primarias y en barreras secundarias. Y que los métodos de barreras primaria y secundaria hablan un poquito de esto que enunciamos anteriormente. Las barreras primarias incluyen elementos de protección personal, guantes, camisolines, delantales, cobertores de zapatos,
botas, máscaras faciales, antiparra, cabina de seguridad biológica, y las barreras secundarias dependerá del agente infeccioso en los cuales nos encontramos, ¿verdad? Son secundarios a la actividad profesional y podemos enunciar a estos elementos de descarte y el transporte de materiales cortopunzantes, los materiales contaminados y los desechos de material biológico. Cuando hablamos de desecho de material biológico, esto está muy vinculado a todos los materiales que se utilizan en los quirófanos, como por ejemplo las placentas, algún elemento que nosotros tengamos que desechar, que supongamos que hacen una curación y está necrotizado el tejido y lo debemos desechar. Todos esos elementos van en la bolsa roja, ¿verdad? Bueno, y acá vamos a mostrar un poquito los elementos de barreras y de eliminación. Acá hablamos de los camisolines, el barbijo, los gorros, los guantes, otro tipo de barbijo que es el quirúrgico, y acá mostramos en esta imagen cómo son los descartadores para eliminar los elementos cortopunzantes, las bolsas rojas cómo están precintadas, y que nos queden claro, bien visibilizado, cómo son los materiales para realizar la eliminación correcta, ¿verdad? En esta imagen puse el equipo de protección personal que se utiliza ahora en la actualidad, por esto que nos vino a atravesar el COVID, ¿no? Corriéndonos un poquito de todos los contenidos teóricos, me parece que el COVID nos vino a hacer reflexionar y a pensar de cómo el personal de salud no tenía en cuenta a lo largo del transitar de la cotidianeidad de su trabajo, las normas de bioseguridad, ¿no? El virus del COVID nos vino a hacer reevaluar o repensar nuestra forma de protección, ¿no? Pensar que nosotros tenemos que tener en cuenta estos métodos de barrera todo el tiempo, y muchas veces no implementamos las normas de bioseguridad de forma correcta, exponiéndonos a riesgos y exponiendo a un otro a riesgo que lo hacíamos inconscientemente, y el COVID nos vino a invitar a que retomemos estos conceptos y los revaloricemos y empecemos a trabajar de una manera diferente, que tal vez debíamos trabajar de esa manera y nosotros no la aplicábamos, digamos, ¿no? Así que, bueno, sigamos avanzando. ¿Cuáles son los líquidos potencialmente peligrosos que debemos tener en cuenta? La sangre, el semen, las secreciones vaginales, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido amniótico y cualquier otro líquido contaminado con sangre. El vómito, la orina, las heces, las secreciones nasales, la saliva y el esputo, esos líquidos no son potencialmente peligrosos, pero como dijimos anteriormente, si cualquiera de estos líquidos contienen partículas sanguinolentas, ahí los debemos considerar potencialmente peligrosos. Mientras nosotros no visibilicemos que hay sangre, lo podemos manipular con las normas de bioseguridad y la utilización de barreras como los guantes solamente, ¿sí? Sin tener que vestirnos con todos los otros elementos de protección de barrera.
Y acá vamos a hablar un poquito de asepsia, de antisepsia, de limpieza, de esterilización y de higiene, porque se genera como un conflicto en las definiciones. Cuando estoy en el ámbito hospitalario y hablo con algunos compañeros profesionales médicos, por ahí se les genera esta cierta confusión, digamos, de que cómo delimitar una asepsia o cómo delimitar lo que es limpieza y lo que es higiene y lo que es desinfección. Entonces me parece que tener bien definidos estos conceptos nos va a ayudar a posicionarnos y también a poder transmitir al resto de los compañeros de salud, como por ejemplo a los compañeros de maestranza y de mantenimiento, qué es una cosa y qué es la otra. Y vuelvo a retomar esto que nos pasó en el año 2020 con el brote pandémico del virus, del coronavirus, ¿no? Se generaron muchos conflictos de cómo se limpia, cómo se desinfecta, y nosotros tuvimos que educar o reeducarnos también nosotros mismos y educar al resto de los integrantes del equipo de salud y a diferenciar un proceso de otro, ¿no? Así que cuando hablamos de asepsia, la podemos definir como una serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico, como por ejemplo, el medio aséptico más ejemplar que nosotros podemos poner es el quirófano. El quirófano es un servicio en el cual ahí se hacen todos los procedimientos con todos los procedimientos asépticos correspondientes. Incluso cuando nosotros ingresamos a este servicio nos debemos cambiar de ropa y utilizar la ropa que se maneja en el interior de este servicio. Este es un procedimiento que nos va a permitir a nosotros minimizar el ingreso de microorganismos que podamos traer por fuera de este servicio, ¿verdad? La antisepsia hace referencia al estado conseguido tras la aplicación de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel, mucosa, tejidos abiertos, con el fin de reducir el riesgo de infecciones. Y como bien dice este concepto, la antisepsia es la aplicación de una sustancia química que me va a permitir a mí inhibir. Estas sustancias químicas, que las vamos a enunciar más adelante, nos va a permitir a nosotros hacer un procedimiento antiséptico, como por ejemplo cuando nosotros vamos a colocar una inyección, hago un procedimiento antiséptico mediante un producto químico que va a inhibir el número de microorganismos de la piel. En la piel sana vamos a usar un antiséptico específico. En las mucosas vamos a utilizar otro tipo de antiséptico que lo vamos a enunciar más adelante, así como en los tejidos abiertos. Los antisépticos son sustancias químicas de aplicación tópica que se aplica sobre el tejido vivo, la piel intacta, las mucosas y las heridas. Esto lo que produce es que destruye o inhibe la mayor cantidad de microorganismos sin que los tejidos sean afectados. Es por eso que cada antiséptico va a cumplir una función específica dependiendo de la zona que yo tenga que realizar el procedimiento antiséptico, y de esta manera voy a inhibir los microorganismos que se puedan encontrar en el sitio que yo realicé el procedimiento antiséptico. Cuando hablamos de limpieza, la limpieza también, más adelante vamos a
poder distinguir qué son desinfectantes y qué son productos químicos antisépticos. ¿Qué son productos químicos antisépticos y cómo nosotros discriminamos a los desinfectantes? Porque cada uno de estos productos va a cumplir una función específica. Y cuando hablamos de limpieza, lo que nos permite la limpieza es eliminar los agentes patógenos y reduce considerablemente su concentración en las superficies contaminadas. Cuando hacemos la limpieza, la debemos realizar mediante dos procesos. Uno es la limpieza general, que se hace con un detergente y agua, y luego viene la desinfección, que se hace con otro producto químico. Nosotros no podemos hacer una desinfección sin antes haber realizado una limpieza, porque la limpieza lo que nos permite es barrer toda sustancia que esté en alguna superficie, y la desinfección nos va a permitir destruir los microorganismos que hayan quedado en esta superficie. Más adelante vamos a ver qué materiales químicos se utilizan y vamos a poder entender bien cada una de estas definiciones. La esterilización es un mecanismo de eliminación de todo tipo de microorganismos, incluso de las esporas más resistentes. La esterilización es fundamental para mantener la asepsia en los servicios de cirugía, y todos los elementos que se utilizan ahí tienen que ser esterilizados. Cuando hablamos de esterilización, hablamos de mecanismos de eliminación de todo tipo de microorganismos, incluso las esporas. Pero hay diferentes tipos de esterilización. Está el tipo físico y el tipo químico. Cuando hablamos de esterilización física, nos referimos a un tipo de procedimiento que se utiliza mediante el calor seco. Otro tipo de esterilización es el calor húmedo, que es conocido por una máquina llamada autoclave. Otro tipo físico de esterilización es la radiación ionizada. El otro tipo es la radiación no ionizada, que son los rayos ultravioletas. Y después, cuando hablamos de métodos de esterilización química, hablamos del óxido de etileno, que es un gas, el glutaraldehído, que es un líquido, y el peróxido de hidrógeno, que es un plasma. Todos estos elementos, estos procesos de esterilización, tenemos que tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a permitir a nosotros tener un medio aséptico que nos va a permitir realizar procedimientos que reduzcan al máximo cualquier tipo de infección. Y acá vamos a observar los tipos de antisépticos y desinfectantes, que no es lo mismo. Los más conocidos es el alcohol al 70%, este es un antiséptico que se utiliza de forma tópica, como bien dijimos anteriormente, en una zona que no tenga una herida, en la piel, digamos. Nosotros hacemos una antisepsia para eliminar cualquier tipo de microorganismo para realizar algún procedimiento específico. Este procedimiento puede ser una colocación de una colocación intramuscular, una colocación de un acceso venoso periférico,
Después tenemos el hipoclorito de sodio, que este sí es un desinfectante. El piróxido de hidrógeno, perdón, más conocida como el agua oxigenada, también es un antiséptico. La iodopovidona, que es un antiséptico y también se usa como desinfectante en los instrumentos quirúrgicos. Se puede utilizar como desinfectante en los instrumentos quirúrgicos. ¿Y por qué lo puse como desinfectante? Porque van a encontrar ustedes en su práctica clínica y van a observar que muchas veces el hospital no cuenta con los desinfectantes adecuados para estos instrumentos quirúrgicos y utilizan la iodopovidona como desinfectante para luego este material sea lavado con este desinfectante y luego se mande a esterilizar. La clorhexidina también es un antiséptico tópico. El glutaraldehído es un desinfectante que se usa en equipos médicos quirúrgicos, en los equipos de odontología y de laboratorio, y los detergentes, que es un desinfectante. Por eso, cuando hablamos anteriormente de la limpieza y la desinfección, son dos procesos que se realizan conjuntamente. Primero se hace una limpieza con un detergente que disminuye gran cantidad de microorganismos, pero para que las superficies estén bien desinfectadas, se debe hacer una segunda limpieza ya con otro producto químico, que es el hipoclorito de sodio, y de esta manera, con estos dos procesos, podemos decir que la zona se encuentra desinfectada, digamos, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno, y acá yo les puse una foto y me gustaría que ustedes participen en esta foto y que en base a todo lo que estuvimos hablando, reflexionemos con esto que nos atravesó en el 2020, con la pandemia que estamos transitando en la actualidad. Y quiero que observen estas dos fotos y que podamos reflexionar y tener en cuenta todos los métodos de barreras y las normas de bioseguridad que hoy nos convocan y nos movilizan, y retomamos estos conceptos nuevamente y lo tenemos que fortalecer porque, vuelvo a decir, como dije al principio, el coronavirus nos invitó a todos los trabajadores de la salud no solamente a trabajar en equipo, sino a fortalecer todos los conocimientos basados en las normas de bioseguridad. Acá puse una foto en la cual históricamente atravesamos en el ámbito sanitario la peste negra, que fue en 1347 y tuvo un proceso bastante prolongado que duró hasta 1343. Y yo los invito a que me digan qué ustedes observan en esta foto. Chicos, ¿qué observan en la foto? Hablemos, interactuemos, si no, todo contenido teórico lo pueden leer en cualquier lugar, y lo lindo de esto es interactuar y poder reflexionar sobre varias cuestiones que nos están atravesando en la actualidad y por ahí con procedimientos sencillos que tenemos que tener en cuenta y que nuestra formación nos lo dio en
en esta época pandémica no lo tuvimos en cuenta y generó mucho conflicto interno dentro del ámbito hospitalario e incluso generó mucho conflicto en los diferentes trabajadores de la salud, y me parece que esta foto nos permite repensar nuestra forma de trabajo y nuestra forma de ver a la bioseguridad en un contexto que hoy nos está atravesando, ¿no? Hola, profe, buenos días. Bueno, la peste negra, si ustedes pueden observar en este dibujo, tiene mucha similitud a los elementos de protección personal que estamos utilizando en la actualidad. Ustedes observan un gorro, que era de esa época, obviamente, que era una manera de proteger el cabello. Ustedes ven que tienen una máscara facial parecida a la de un pico de un pájaro. ¿Por qué tiene esta forma, esta máscara? Porque en esa época se ponía hierbas aromáticas para que les permita respirar otro tipo de olor, porque había mucho olor putrefacto, y en la punta del pico colocaban esa hierba y los agentes de salud no tenían que oler este olor putrefacto que se encontraban en esa época, y es muy similar a los barbijos que estamos utilizando en la actualidad. Después pueden observar que está vestido con un sobretodo que está tapado desde las manos hasta los pies, que lo podemos hacer semejante a los camisolines que utilizamos en la actualidad. También tienen un palo, que era una manera de tocar al paciente que ellos atendían en ese momento. Tienen guantes puestos de gomas, que son similares a los guantes de látex que utilizamos en la actualidad. Así que nada, me pareció relevante compartir esta foto para que nos invita a reflexionar de cómo con procedimientos tan sencillos y con la utilización correcta de las barreras que tenemos y que tuvimos siempre en el ámbito hospitalario, podemos reducir el riesgo de enfermarnos o transmitir enfermedades si utilizamos los métodos correctamente, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia en nuestro país, se generó mucho conflicto interno en los ámbitos hospitalarios, que de hecho tuvimos que reevaluar y repensar la forma de trabajar, la forma de comunicarnos, no solamente con nuestros pares, sino con los pacientes que venían a atenderse al hospital. Les cuento un poquito lo que me pasó a mí en el hospital donde yo trabajo. Creo que esto también se replicó en varios hospitales. Se armó un comité de crisis, que la verdad que el comité de crisis no fue muy funcional a las necesidades que estaba atravesando el hospital en ese momento. No pudieron dar respuesta inmediata a estas necesidades porque creo que el mayor conflicto de esto fue el miedo. Nos atravesó el miedo y no nos permitió pensar que con pequeñas actuaciones o fortalecer todas estas normas de bioseguridad nos permitía a nosotros como trabajadores de la salud cuidarnos y cuidar al otro.
esto que nos pasó a nosotros como trabajadores de la salud, creo que está vinculado a no fortalecer estos conocimientos previos que nosotros adquirimos a lo largo de nuestra formación y no nos permitió pensar procedimientos acorde a la situación. Y hay algo importante que yo no dije y lo hice de forma adrede, digamos, porque hay un aspecto fundamental que no enuncié, que es esencial en nuestra práctica profesional diaria. ¿Alguno de ustedes quiere decirme qué es lo que yo no dije que es fundamental para conservar y mantener las vías de bioseguridad? Es súper sencillo y que cuando nosotros estábamos en el escenario campo, muchos de ustedes, como cuando pasaban por un espacio, en un espacio de un consultorio, y podían ver cómo el médico interactuaba y se relacionaba con el paciente, no lo hacía y era muy criticado por ustedes. ¿El lavado de manos, profe? El lavado de manos. Es fundamental el lavado de manos. Es fundamental, chicos, el lavado de manos. Más allá de que nos coloquemos los elementos de protección personal, como los de barrera, uno de los de barrera que enunciamos anteriormente son los guantes, antes nos lavamos las manos y después de hacer cualquier tipo de procedimiento, independientemente de que usemos algún método de barrera, debemos lavarnos las manos. Y este tema, o sea, el lavado de manos también está vinculado, y lo vuelvo a traer con el proceso pandémico que estamos atravesando, que el lavado de manos tampoco es implementado en el equipo de salud. Y cuando hablo de equipo de salud, hablo de todos los integrantes del equipo de salud, no solamente de los profesionales médicos y enfermeros, que somos los que más estamos en contacto con el paciente, sino también está vinculado al resto del equipo de salud, que si estamos en una época pandémica y yo no educo o no transmito información fehaciente al resto del integrante del equipo de salud, como al personal de limpieza, al personal de maestranza, a los diferentes técnicos con los cuales nos relacionamos, si nosotros no transmitimos la importancia del lavado de manos, no vamos a poder reducir la circulación viral, viral o bacteriana, lo que fuera, en nuestro ámbito hospitalario. Y otra de las cuestiones que también me parece que nos invita a reflexionar es que cómo trabaja el primer nivel de salud en cuanto a la transmisión de información, de educación, vinculada al lavado de manos, que también es beneficioso para la comunidad. El coronavirus también nos invita a todos los integrantes del equipo de salud a reflexionar sobre estas cuestiones también, porque que nuestra comunidad esté bien educada y con procedimientos sencillos reduzca el contagio, creo que es gran responsabilidad de nosotros como futuros profesionales de la salud. ¿Se entiende? Sí, profe. Es de observar, Perdón. sí, yo Juana, es de observar que esto que relatabas cuando comenzó todo esto, las instalaciones
no sumaban para que un médico o el profesional se lave las manos, ¿no? Y eso fue una de las tantas cosas que hubo que pelear en ese momento, ¿no? No todos los consultorios disponen para lavarse las manos, o no todos los espacios de atención tienen lugar para lavarse las manos, o tienen y no está el jabón, o tienen y no está la toalla, o tienen y eso, lo que es un hospital público, por lo menos puedo hablar desde ese lado. Pero no solo en pandemia, ¿no? Antes de la pandemia también. Ojalá que eso sea una de las cosas que trae la pandemia, que lo instauremos como regla cuando ya debería estar hace rato, ¿no? Totalmente, Susana, por eso yo los invitaba a los chicos a que por ahí ellos compartan su experiencia, porque su experiencia cuando transitaron campo, qué es lo que vieron, qué es lo que no vieron, articulando, ¿no?, con los contenidos teóricos, ¿verdad? Porque me parece que el coronavirus nos invitó a todos los trabajadores de la salud, a todo el equipo de trabajo de salud, a reflexionar sobre cuestiones que nosotros teníamos naturalizadas, como esto que vos estás diciendo, de que no todos los consultorios contaban con un lavatorio para lavarse las manos, no contaban con el jabón adecuado para lavarse las manos y demás. Tuvimos que improvisar ante todas estas cuestiones. Creo que hoy, ya después de 1 año y 8 meses de pandemia, estamos como más organizados, pero esto tiene que ver a que fortalecimos estas cuestiones que teníamos guardadas, porque las normas de bioseguridad las transitamos todos en nuestra formación y la teníamos incorporada en nuestro CPU de la cabeza, solamente que no las implementábamos, y el coronavirus nos vino a invitar a fortalecer todas estas cuestiones, ¿no? Tal cual. Y ni hablar de cuando cuando teníamos que manipular los desechos. Era toda una crisis existencial en los quirófanos, más allá de todos los elementos de protección personal que teníamos que ponernos y nos dificultaba nuestro hacer habitual. Bueno, nos tuvimos que readaptar para cuidarnos nosotros mismos y al resto del equipo de salud y a los pacientes, obviamente, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que trabajamos hoy los pueden encontrar obviamente en cualquier bibliografía, incluso lo pueden googlear, pero me parece que el encuentro de hoy, yo particularmente lo relaciono más con el que nos invite a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Que cómo el coronavirus nos hizo repensar un montón de cuestiones que teníamos naturalizadas, cuestiones de bioseguridad que no cumplíamos, estas cuestiones de manipular algunos objetos que antes no teníamos estos ciertos cuidados que hoy lo tenemos, y bueno, todos estos procedimientos que lo hacíamos de forma natural y el miedo nos hizo potenciar estos cuidados al máximo. Todas estas cosas que nos está atravesando hoy en la actualidad en esta época pandémica, ¿no? Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta me quieren hacer o quieren aportar algo a esto que venimos charlando? Bueno. En este segundo bloque vamos a hablar de heridas. No tienen ninguna pregunta de bioseguridad, todo. Así ya pasamos al segundo bloque. No, profe. No, profe. Bien, entonces pasamos. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de heridas y vamos a definir a la herida, que es la pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico. Producida una herida, lo que acontece en nuestro organismo es el conjunto de procesos biológicos que utiliza el organismo para recuperar su integridad, que se conoce como proceso de cicatrización.
Cuando hablamos de la continuidad de la herida, a medida que vayamos avanzando vamos a ver cómo se clasifican estas heridas, ¿verdad? Y cuando hablamos de agente físico o químico, los agentes físicos tienen que ver con algún elemento que produzca la herida, y cuando hablamos de químico es algún producto químico que pueda ocasionar una herida. Las heridas se clasifican como heridas abiertas y heridas cerradas. Las heridas cerradas es cuando cuando se produce un trauma en el tejido, sin lesión en la piel, como por ejemplo el conocido moretón. Que no esté la piel dañada no significa que no sea un tipo de herida, solamente que la vamos a clasificar como una herida cerrada. La herida abierta es cuando la piel se rompe, cuando se rompe la piel o la mucosa. Y dentro de esta clasificación de abierta vamos a encontrar a heridas limpias, a heridas sucias o a heridas infectadas. Cuando hablamos de heridas limpias, en general nos referimos a un proceso quirúrgico que se realiza en un medio aséptico, ¿verdad? Entonces, esta herida va a ser limpia, ¿no? Que no hay ningún, o por lo menos la reducción de microorganismos es mínima. Y cuando hablamos de una herida sucia es cuando, por ejemplo, no sé, te caes de la bicicleta y caíste en una zanja y se te abrió la piel y está llena de tierra o lo que hay en esa zanja o agua podrida, lo que fuere. Y cuando hablamos de una herida infectada es cuando ya esta herida fue curada y demás, por ahí el proceso de curación no fue el adecuado y se generó bacterias que llevaron a la infección de esta herida. Después, otra clasificación de herida es la herida por incisión, que es una herida abierta, que se produce mediante un instrumento afilado. Esta herida puede ser profunda o superficial. Después, el otro tipo de herida es la de contusión. Esta herida es causada por un golpe o por una herida, por un golpe. Es una herida cerrada con aspecto quimótico, que es el famoso moretón que conocemos. Después, otro tipo de herida es la de abrasión, que es una herida abierta. Esta herida es vulnerable a agentes infecciosos y esta herida también la conocemos como la raspadura. Cuando nos caemos y nos raspamos, otro tipo de heridas es la de punción. Esta herida se produce mediante la penetración de la piel, es una herida abierta, puede ser ocasionada por algún elemento punzante, un clavo, un cuchillo, un tornillo, en fin. En la práctica clínica podemos observar de todo tipo de elementos punzantes que no se pueden imaginar. Destornillador, bueno, en fin. Heridas de laceraciones, cuando los tejidos se separan, es una herida abierta y pueden ser ocasionadas por accidente. También, nosotros por ahí nos caemos, el mismo golpe produce una herida y abre la piel y no necesariamente se produjo una herida por algún elemento cortopunzante, ¿verdad? Después está la herida penetrante, que se ocasiona por algún objeto no necesariamente cortante, puede ser por un proyectil de bala o un elemento cortante como un fragmento de metal, y esta herida también es una herida abierta. Bueno, y acá les muestro algunas imágenes de la abrasión, de la
herida cerrada, de la herida punzante, de la herida cortante. Estos tipos de heridas son las que más frecuente aparecen en los servicios de emergencia y en el cual nosotros tenemos que conocer las características de estas heridas para poder clasificarlas. ¿Cómo nosotros clasificamos también a las heridas? Mediante el grado de profundidad. Cuando hablamos de primer grado es cuando está afectada la dermis, como por ejemplo en la herida de abrasión. Cuando hablamos de segundo grado es cuando afecta a la epidermis obviamente y a la dermis. Ellas son heridas cortantes que no son muy profundas, o también puede ser punzante obviamente, que afectan, que atraviesan estas dos capas. Cuando hablamos de grado 3 podemos observar el tejido adiposo, ya ahí atravesó la epidermis, la dermis, y ya podemos observar el tejido adiposo, independientemente de si es punzante o cortante, o independientemente de las clasificaciones que enunciamos anteriormente, ¿no? El grado 4 podemos ver el músculo y parte del hueso. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el grosor parcial que afecta a la herida de la dermis y la epidermis, y el grosor completo que afecta a la dermis, epidermis, músculo, incluso hasta el hueso, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuidados de la herida? Nosotros tenemos que hacer procedimientos que se realizan en una herida para favorecer la cicatrización. Obviamente, lo primero es la higiene de mano, colocarse un elemento de barrera, como los guantes. Hay dos momentos cuando, me retracto, vuelvo de vuelta. Hay dos momentos a la hora de los cuidados de la herida. El primer momento tiene que ver con un procedimiento aséptico sucio, digamos, y que se realiza de esta manera. Primero nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes, que es el elemento de barrera de protección nuestro. Desprendemos el apósito de la tela adhesiva, el apósito sucio, o sea, nosotros viene un paciente y tenemos que realizarle una curación, y en este primer momento lo hacemos de forma sucia. Después que desprendemos la tela adhesiva, lo que debemos observar y valorar es la sustancia que despide esta herida. Para identificar si hay infección, tenemos que tener en cuenta el color de la piel, el calor de la piel, si cuando desprendemos el apósito tiene mal olor. Todo esto nos va a permitir a nosotros valorar a esta herida y ver si tenemos que tomar otra conducta para brindar el cuidado adecuado de esta herida. Una vez que hacemos, que valoramos todo esto y en conjunto con este procedimiento anterior que nombré, lo que vamos a hacer es nuevamente lavarnos las manos, colocarnos un guante estéril, preparar los apósitos limpios, estéril, embebida con solución fisiológica para hacer una primer limpieza. El primer procedimiento aséptico que hacemos es realizar este procedimiento desde lo más limpio a lo más sucio, desde arriba hacia abajo. No podemos subir y bajar con este mismo apósito embebido. Solamente hacemos una primera limpieza desde lo más limpio a lo más sucio, desde arriba hacia abajo, y lo descartamos y utilizamos otro apósito. Y este segundo apósito estéril que utilizamos va a estar embebido con un antiséptico que puede ser iodopovidona,
que puede ser el agua oxigenada, que puede ser la clorexidina. Eso va a depender de los protocolos que se utilicen en cada establecimiento. Utilizamos la misma técnica, que es limpiar desde lo más sucio, desde lo más limpio a lo más sucio, desde arriba hacia abajo, utilizando otro apósito estéril. Luego que hicimos la asepsia correspondiente, lo que debemos hacer con una gasa limpia, sacar los restos de este químico que nosotros utilizamos y cubrir la herida con una gasa estéril o con un apósito y colocarle la tela adhesiva correspondiente. Lo mismo vamos a hacer si estamos en el servicio de emergencia y viene un paciente con una herida abierta, según la herida que se presente en ese momento, el procedimiento es el mismo. Si la herida es superficial, se va a tapar. Si la herida requiere de sutura, se suturará con las técnicas correspondientes para este procedimiento, pero los cuidados de la herida siempre son los mismos. Y lo mismo para un postquirúrgico. Un paciente con una herida de un postquirúrgico, los cuidados de las heridas y los procedimientos son los mismos. ¿Qué materiales vamos a utilizar para la curación de la herida? Sea una herida que requiera curación ambulatoria, una herida postquirúrgica o una herida que venga en la emergencia, en el servicio de emergencia, son una bandeja para colocar el material, los guantes, una riñonera en el cual nosotros vamos a embeber los antisépticos correspondientes, apósitos estéril, suero fisiológico, pinzas de Kocher, guantes estériles, jeringas de 20 centímetros cúbicos, antisépticos según protocolo de la institución, tela adhesiva y Tegader. El Tegader es creo que puse una fotito acá, a ver. Bueno, esta es la presentación de la bandeja y cómo nosotros tenemos que completar esta bandeja para hacer este procedimiento. Ahí vemos las pinzas, las torundas, los guantes, la solución fisiológica, la tela adhesiva, el descartador para ir desechando estos materiales, que después van a ser eliminados mediante una bolsa roja si tienen fluidos y restos de sangre. El Tegader, le estaba contando, el Tegader es como un apósito transparente que lo que nos permite a nosotros, y es favorable para este procedimiento, nos permite ver la piel, si está roja, si tiene calor, nos permite visibilizar bien la zona en la cual se encuentra esta herida. En general los públicos cuesta mucho conseguirlo, pero bueno, cuando hacemos el pedido en farmacia tratamos de que nos manden los materiales adecuados para este tipo de procedimientos, y es súper beneficioso para el control de las heridas y no tener que estar manipulando, sacando y poniendo la tela adhesiva, que eso también genera un daño en la piel. Entonces, una manera de poder observar y valorar a esta herida sin estar manipulando tanto la zona, y también es beneficioso porque nos permite observar cualquier acontecimiento que se produzca en la zona, ¿verdad? En fin. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bueno,
Entonces, muchísimas gracias. Gracias, profe. Genial, profe, gracias. Gracias, profe.